Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Ya llevábamos rato haciendo la sesión, cuando una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí. Menuda tontería esta de la ouija". Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otra ocasión. Al cabo de unos días, la compañera que había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y que las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola a casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada. No podía esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto. Era un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses, ya que estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una nueva muñeca". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. Siento, siento que ella vendrá por mí. Tengo mucho miedo. Otra noche lluviosa y el paraguas en casa. Toda la mañana recordándome para que no se me olvidara, porque hoy estaba pronosticada lluvia. Y aquí estoy, bajo el letrero de luz neón que vende pizza a $1. Cabe señalar que la letra A no prendía. Seguí mi aventura por la banqueta y la lluvia parecía que me seguía, porque me tenía empapada de toda la ropa.
Dentro de lo malo, pude llegar a la estación subterránea del metro, siendo ya las 9:48 p.m. Decidí no esperar más bajo la lluvia y comencé el descenso por la estación 11 del metro subterráneo de la ciudad. Cada escalón que bajaba era una huella en agua que dejaba. Llegué hasta la caseta del cobro para obtener mi boleto. La pantalla marcaba 50 centavos de dólar. Saqué las monedas y cayeron al piso. Solo pensaba qué más podría pasar. Me puse en cuclillas para recoger una por una, cuando alcanzo a ver por los límites de mi vista periférica una sombra pasar por detrás mío. No le tomé mucha importancia en ese momento, sino hasta que giro la cabeza y me doy cuenta que sigo estando sola. Fue algo que me desconcertó, pero no me detuvo de seguir levantando mis monedas. Terminé y pagué mi boleto. Seguí caminando por el pasillo y mientras caminaba no desperdiciaba la oportunidad de ir exprimiendo mi ropa. Parecía que toda la lluvia de la nube cayó justo donde yo estaba, así que seguí caminando. A lo lejos escuchaba que llegaba el metro, pero por la distancia no alcanzaba a llegar. Seguí bajando escalones hasta que llegué al letrero Estación 11. Mi primer pensamiento fue de alivio hasta ese momento. Era un silencio abrumador en aquel lugar que parecía olvidado por la humanidad. Parecía que ya habían pasado días desde el último vagón que se fue, pero solo eran minutos, los cuales transcurrían. No creía que eso es lo que pasaba. Contaba en mi cabeza los segundos para tratar de aligerar la ansiedad que sentía, y llevaba 356 segundos, 357, 358, y paré cuando escuché una voz en la banca de al lado. Esa banca se encontraba sola desde que llegué. Una silueta esbelta, con traje café y una corbata negra, repitió: 359, 360, 361, 360, y se detuvo la voz. Volteé a la banca de nueva cuenta y la silueta esbelta ahora era el doble de grande, como una persona de 2,5 metros de altura. El traje no se podía percibir, solo se lograba percibir un olor fuerte, como azufre o sangre, y más olores desagradables. La voz volvió: 367, 368. En ese momento, al escuchar los demás números, mi piel se erizó. Mis ojos comenzaron a lagrimear, mis labios se secaron y mi cuerpo comenzó a temblar. Sabía que no era humana la presencia a pocos metros de donde yo estaba. 372, 373, y una risa que hizo eco en toda la estación inundó mis oídos. ¿Qué pasa, pequeña? Solo estamos tú y yo. Y adivina qué, puedes seguir contando hasta el 1000, 2000, y seguiremos en el mismo instante, tú y yo. ¿Acaso me quieres dejar solo? La voz era gruesa y a la vez se escuchaba como cuando tratas de hablar, pero el aire en los pulmones es insuficiente. Jadeando, era algo que podría aterrorizar a cualquiera, hasta en plena luz del día. Pasaron más segundos y la sombra ya no estaba. No me hablaba nadie y los olores desaparecieron.
Así, tan de repente. Fue mi imaginación, me decía. ¿Que acaso estoy tan cansada como para sentir que era real? Cuando el metro se escuchaba llegar a la estación, me puse de pie y suspiré, y cuando di el primer paso para alejarme de mi asiento, algo detrás mío me detuvo, justo de los hombros, una respiración acercándose a mi oído, jadeando y riendo. No podía moverme. Mis ojos se cerraron y abrieron abruptamente, y alrededor mío, mucha gente, todos viéndome fijamente, como con cara de sufrimiento, los ojos negros completamente, sin mover ni un solo músculo por ayudarme. Y nuevamente la voz, te lo dije, 418, 419, 420. Seguimos en el mismo instante. Mis piernas comenzaron a caminar por sí solas, paso a paso, lentamente, hacia las vías del tren. 425, 426. Escuchaba una risa cada que la voz seguía contando. 430, 431. Y me encontraba a un paso de caer. Mientras el metro se acercaba por arribar el andén, el sonido de las ruedas rechinar sobre el metal de las vías, mi respiración cada vez aumentaba y las demás personas solo veían. Cuando la voz murmuró 452, 453. Ya no es divertido contar solo, hazlo por la audiencia. Cada uno de ellos fueron afortunados de tenerme cerca hablándoles al oído. Cada uno de ellos cayó a las vías de la misma forma en la que vas tú. Es tan satisfactorio verlos temblar de miedo, sabiendo que serán sus últimos segundos. Anda, cuenta conmigo. 475, 476. Y sentí cómo comencé a caer en el vacío, el rechinar de las ruedas con el freno del metro, la risa de la sombra y mi mente decir 478. Hasta aquí las historias de hoy. Espero les hayan gustado, y si tienes alguna historia o experiencia paranormal que quieras compartirnos, no olvides enviármela por mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. También quiero agradecerle a Sara Lucía por haberme enviado estas dos grandes historias. Eso es todo. Esto fue Leyendas de Ultratumba.